Bienvenidos al 27 Congreso Farmacéutico Argentino. Mi nombre es Alicia Merlo, soy farmacéutica y prosecretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina. Tengo el gusto y el honor de presentarles a la doctora Marta Cohen. Ella es médica, es argentina, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Completó su residencia en patología en el Hospital de Clínicas de la UBA. También se subespecializó en patología pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, culminando esta subespecialización en el Hospital de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Luego de regresar al país, trabajó en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Durante este periodo también fue asesora en la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En 2003 emigró a Sheffield, tentada por una carta del entonces primer ministro Tony Blair. Obtuvo en esta ciudad su tesis doctoral en síndrome de muerte súbita del lactante, su diploma en educación médica y se especializó en patología forense, obteniendo el diploma en jurisprudencia médica en Londres. Marta Cohen es profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo en la Universidad de Sheffield, jefe de servicio de patología y directora clínica de la División de Farmacia, Diagnóstico y Genética. Es autora de más de 140 publicaciones de su especialidad, coautora de 3 libros. Es expresidenta de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica y directora del curso de posgrado de esta organización. En 2020 obtuvo, de parte de la Reina II de Inglaterra, la distinción como oficial de la Orden del Imperio Británico, instaurado desde el reinado del rey Jorge V en 1917. Como reconocimiento al trabajo que desarrolla desde 2003 en relación a la muerte súbita del lactante. Los invito a disfrutar y compartir la disertación de la doctora Cohen. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a presentar sobre COVID-19, visión de la evolución actual y de la pospandemia. Este es mi hospital, el Hospital de Niños de Sheffield, que es uno de los 5 hospitales de niños que hay. Esta es la parte más vieja del hospital, se fundó en 1876, no en este edificio, y comenzó con unas 5 o 8 camas pediátricas, y bueno, ahora tenemos 200 camas. Voy a charlar un poco sobre las pandemias, ¿no? Primero vamos a comenzar cómo llegamos a la pandemia del COVID-19 y por qué la pandemia del COVID-19. Para eso necesitamos un poco de historia, los orígenes del virus, los errores que llevaron a la pandemia del COVID-19, porque esta pandemia se podría haber evitado posiblemente. ¿Qué aprendizajes nos deja la pandemia? Y también, ¿qué debemos hacer en la pospandemia? Bueno, acá están mis redes, @drmartacohen, si quieren seguirme, y yo ahora hace 2 días abrí un canal de YouTube, y ahí voy subiendo mucha información, nada más que de coronavirus. Bueno, un poco de historia abreviada. Las pandemias surgen por primera vez hace 10.000 años, 10.000 años, cuando la población, que era nómade, se junta a vivir en comunidades agrarias, en pequeños poblados, y ahí comienzan las epidemias y las pandemias. El paludismo, la tuberculosis, la lepra, viruela, influenza, se disemina. Por supuesto que no hay muchos registros y tampoco se sabía qué organismos las producían. En el año 430 a.C. en Atenas es aparentemente una gran epidemia durante la guerra de Peloponeso. 2/3 de la población muere. No se sabe si fue el tifus, transmitido por una riqueza, transmitido por garrapatas, pulgas, etc. Luego, entre el 165 y el 180 después de Cristo, la plaga de Galeno, peste de Antonino en Roma, y era la viruela, que de los hunos fue a los alemanes, de los alemanes a los romanos.
y incluso una de sus víctimas fue el emperador Marco Aurelio en el año 180. En el año 250 a 444, fíjense cuántos años duraban las pandemias, la plaga de Cipriano. Desde Etiopía, Egipto, Roma, probablemente hasta el Imperio Británico. En el año 541 la plaga de Justiniano, que afecta a Egipto, Palestina, el Imperio Bizantino, etc. Y en una atmósfera apocalíptica. Y esto aceleró la expansión del cristianismo. Y se extendió por 200 años, matando a 50 millones de personas, que eran el 26% de la humanidad. Esto habría sido el debut de la peste bubónica, transmitida desde las ratas a través de pulgas, y que el organismo es la Yersinia pestis. En el siglo XI, la lepra con el Mycobacterium leprae. En 1347 a 1350, peste negra, ya saben, la Yersinia pestis. Habría habido de 75 a 200 millones de fallecidos, que era el 30 al 60% de la población de Europa. Y fíjense la devastación económica y sanitaria que esto habrá ocasionado. Y esto es importante, porque las pandemias existieron siempre, desde hace 10.000 años. Pero fíjense cómo ahora estamos hablando de menos de 5 millones de fallecidos, que es lamentable, es lamentable. Pero fíjense que en alguna pandemia anterior mató a 50 millones de personas, mató a 1/3 de la población mundial, 2/3 de la población mundial. Es decir, que hemos avanzado mucho, y eso es obviamente la tecnología y la infraestructura con la que contamos ahora. En 1348 la peste negra llega a Londres y mueren el 30 al 60% de la población de Europa. Y en 1348 Londres se prepara, construye un cementerio, que es el cementerio de East Smithfield. El cuerpo descansaría en tierra bendita, permitiendo que Dios identificara a los cristianos el día de juicio final. Sabiendo que era imposible salvar el cuerpo, se intentaría entonces salvar las almas. Y fíjense los datos del Reino Unido en esa época de los muertes. Y muere el 50% de los londinenses. En el año 2008, fíjense, del 1349 al 2008, una bióloga y antropóloga, Sharon de White, excava el cementerio e identifica que la edad más avanzada y las enfermedades preexistentes influyeron en la mortalidad de la peste. O sea que acá vamos viendo un patrón de las pandemias. Duran varios años, afectan a vastos espacios de la población, producen muchos muertos, y más muertos en las personas más adultas y con preexistencia. Y en el año 2008 se identificó el genoma, identificando que la Yersinia pestis estaba en los esqueletos, y que esa Yersinia pestis era un predecesor de la Yersinia pestis actual. Y eso fue 668 años después de la pandemia. Fíjense entonces que eso también se vincula con algo que ahora sabemos, que es la evolución del virus o de la bacteria, ¿no es cierto? A través de la misma epidemia inclusive. Bueno, y si alguno viene a Londres y quiere visitar este cementerio, este es el cementerio de la peste, en donde descansan las almas para ser salvadas en el juicio final. En el año 1665-1667 hay otra gran plaga en Londres. Es nuevamente la peste bubónica, que a través de ratas contamina las pulgas y así llega al hombre. Comienza a partir de fines del invierno de la primavera de 1665 y muere el 25% de la población. Y nuevamente les quiero resaltar esto, porque acá lamentablemente han muerto un poco más de 4 millones de personas, menos de 5 millones de personas con seguridad. Pero, ¿cuánto es la población mundial? Es más de 7.000 millones de personas. O sea, ni se comparaba con la magnitud de las pandemias que azotaban a la humanidad antes. Y acá además vemos otro patrón, y es que las pandemias suceden cada ciertos años. Duran varios, pero suceden cada ciertos años, más o menos cada siglo, ¿no es cierto? Morían a raíz de 7.165 personas por semana.
El rey Carlos II abandona la ciudad y se limpió la ciudad eliminando a los gatos, los perros y hasta los pordioseros. ¿Por qué? Porque tenían que eliminar lo que fuera que estaba entre la sociedad, que causaba, no se sabía todavía. Y fíjense, acá aparece también otro patrón que nos sirve ahora. Nosotros hablamos de exceso de muertos. ¿Qué es? En la pandemia del COVID-19 tenemos los más de 4 millones de personas que han muerto por COVID en el mundo, a víctimas del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, pero además tenemos aquellas personas que no pudieron ser atendidas porque estaba el sistema de salud saturado, no pudieron tener un tratamiento oncológico porque estaba el sistema de salud saturado, tuvieron que esperar días para recibir una atención médica de un infarto de miocardio, entonces murieron. Y no es directamente por el COVID, pero sí es indirectamente por el COVID. Es un efecto secundario. Y eso se llama exceso de muertes. Y fíjense acá, también ya aparecía el exceso de muertes por la plaga, y las muertes por la plaga, por la pandemia, y el exceso de muertes, las muertes adicionales que había aparecido. O sea, todo lo que nosotros vemos en esta historia breve de acortada de las pandemias, hay varios puntos que nos sirven para decir, bueno, los patrones se repiten, ¿no es cierto? La mortalidad de la peste bubónica en esa época era de un 80%, aún ocurren brotes de muerte bubónica, pero se lo trata con antibióticos. Y similarmente a la actualidad, con la nueva cepa del SARS-CoV-2, se prohibió el ingreso de barcos británicos a Holanda, a Francia, Italia o a España. Es decir, fíjense que esto de que se cierran las fronteras, ¿no es cierto? También fue algo que en el año 1665 se había puesto en marcha, porque en realidad era, bueno, hay algo que se transmite. Bueno, y ese era en Londres, un ejemplo sacado del Museo de Londres, de la plaga, y fíjense todos los cuerpos que los llevan a enterrar, y que la devastación que había en Londres. Y bueno, yo vivo en una zona que es el Peak District, que es la zona verde de las colinas del Reino Unido, y cerca de donde yo vivo hay un poblado que se llama Eam. Eam es en Derbyshire, a pocos kilómetros de acá, en el centro del Peak District. En la época romana, porque hasta aquí llegaron los romanos también, hay restos de murallas romanas, llegaron a la casa de un sastre en Eam, este pueblito de 800 habitantes, llegaron telas que contenían pulgas infectadas con la Yersinia pestis, y llegaron entonces desde Londres. Rápidamente murió el hombre, murió la familia, la esposa, las hijas, y se infectó la población. El vicario, que se llamaba William Mompesson, que era el párroco, aconsejó a la población no dejar la población y así evitar la diseminación de la infección. Fíjense, la cuarentena. Ya en el año 1665 se puso en marcha lo que hoy llamamos cuarentena. Se hizo un cordón sanitario, la gente no salía ni entraban. Entonces, ¿qué hacían? Le dejaban las monedas para pagar la comida, dejaban comida y los pobladores dejaban monedas. Esas monedas para pagar la comida que le dejaban los vecinos, las ponían en cántaros de vinagre. Claro, no habría alcohol y no se sabía por qué, pero lo tomaban como un desinfectante. Entonces le dejaban las monedas en los cántaros y así fueron sobreviviendo 14 meses. 14 meses duró la epidemia de plaga en Eam y murieron 260 de los 800 pobladores. Pero fíjense cuántas cosas: la higiene, la cuarentena, la idea de la transmisión de persona a persona, la idea de mantenernos todos, no salir ni entrar. Fue una idea que en realidad aún hoy fue lo que primero debimos poner en marcha para enlentecer la transmisión de la plaga, en este caso el SARS-CoV-2, de la infección. Si alguno de ustedes viene, cuando se renueven los vuelos, van a poder visitar en la iglesia, en Eam, en donde hay en los vitraux, hay referencias
a las escenas de la Gran Plaga, o la Muerte Negra, como la llamaban, del año 1665. Entonces, como les decía, ¿qué nos dejan los aprendizajes de esas pandemias pasadas? La eficacia de la cuarentena, la relevancia del distanciamiento social, limitar la contaminación, enterraban rápidamente a los cadáveres para evitar ese contagio. La importancia de la responsabilidad individual. Fíjense, el pueblo se sacrificó decidiendo quedarse para no pasar esa infección, esa enfermedad desconocida a otros poblados. Y eso es lo que yo siempre en mis redes llamo responsabilidad individual con aceptación social. Y es así, no puede la policía o los gobernantes estar vigilando a cada uno de nosotros para que nos comportemos de una manera responsable. Entonces eso es lo que yo llamo aceptación social. Bueno, en 1894, 230 años después de la plaga de Londres, se descubrió la Yersinia pestis. Así que fíjense ustedes cómo tantos tiempos después. En cambio ahora, el genoma del virus se supo en unas 6 semanas. El 16 de septiembre del 2016, estudios de ADN confirman la causa de la plaga de Londres de 1665 en una fosa con 3.500 cuerpos que encontraron durante una excavación que estaban haciendo en una estación de trenes en Londres, y extrajeron el DNA de la pulpa dental y confirmó que estos cadáveres habían tenido la Yersinia pestis. Pero hasta entonces no había habido confirmación de cuál había sido el origen de esta plaga en Londres en el 1665. Y las descargas de tumores que aparecían bajo la piel eran lo que sugería que era la peste bubónica, pero en realidad se confirma recién en Londres en el año 1665. Bueno, la ciudad de Sheffield es una ciudad del tamaño de la ciudad de La Plata, más o menos, donde yo vivía antes de mudarme aquí. Esta es la municipalidad, es la ciudad del acero inoxidable, es la ciudad donde se hacían las bombas en la Guerra Mundial, y por eso las mujeres, que eran las esposas de los obreros fueron a la guerra, y durante la guerra las mujeres eran las que manejaban las fábricas. Por eso ahora, bueno, hay estatuas de acero, por el acero Sheffield, a estas mujeres obreras en la época de la Guerra Mundial, y les han puesto los barbijos. Bueno, la Universidad de Sheffield, donde hace unos años me nombraron profesora, y que cumplió 100 años en el año 2005, y siempre digo, y el vino que se sirvió fue vino argentino. Y bueno, fotos de la plaga. Fíjense otra cosa, ¿no? Porque es importante que cuando uno transita la historia, siempre la historia enseña. O sea, lo mejor es aprender del pasado, aprender de los errores y mejorarlos con nuevos aprendizajes. Por eso yo hablo mucho de los errores y los aprendizajes. Fíjense cómo se vestía el médico en el año 1665. Tenía una máscara, ¿no? Tenía guantes, tenía una capa que le protegía la ropa, porque evidentemente, si bien no se sabía qué producía la plaga en el año 1665, no se conocía la Yersinia pestis, pero sí había esa idea del contagio. Y bueno, y es la plaga, el pueblo de la plaga en Iam, y cuando uno lo visita, aparece siempre, bueno, acá murió fue la primera víctima, que es la casa del sastre, la segunda víctima, la tercera víctima, etcétera, etcétera. Bueno, la próxima epidemia fue la de la gripe española, que fue de un virus H1N1 de las aves. Fíjense que muchas de las pandemias que nosotros tenemos, y acá hay otra cuestión común, son zoonosis. Es decir, vienen de animales y pasan al hombre. Se desconoce dónde surgió, o sea, no surgió necesariamente en España, pero como el mundo estaba en guerra, fue por primera vez publicado en mayo de 1918, en Madrid, y de ahí la gripe española. Es como la variante Mu o variante colombiana del virus,
SARS-CoV-2 en realidad no se sabe si surgió en Colombia, pero bueno, se expandió en Colombia y se lo llama la variante colombiana. Podría ser que la gripe española hubiera en realidad surgido en Francia. Se expandió por el mundo entre 1918 y 1919, infectó a 500 millones de personas, que era 1/3 de la población mundial. Murieron de 50 a 100 millones. Fíjense nuevamente esto, la cantidad de fallecimientos, no hay magnitud, no hay punto de comparación con el manejo de la pandemia, a pesar de todos los errores, con el manejo de la pandemia hoy día, gracias a la ciencia, a los medicamentos, a los antivirales, a la evolución de la tecnología, ¿no es cierto? En este caso, el riesgo era más en los jóvenes sanos de 20 a 40 años y en los niños. No había vacunas, no había antibióticos. La penicilina se descubrió en 1918, o sea, 10 años después de que la gripe española surgiera. No había ventilación mecánica, las tecnologías eran prácticamente inexistentes, no había planificación coordinada. ¿Cuáles eran las únicas medidas? El distanciamiento social, la cuarentena y la higiene. Entonces, y la población encima, como ahora, no se adhería uniformemente. Pero en ese momento, fíjense que estaba la guerra mundial, ¿no? Y se estima que más gente murió durante la guerra mundial por la gripe española que por la guerra misma. Así que yo cuando digo, yo soy una persona positiva, que siempre trato de ver lo que hay en el vaso y no lo que le falta. Así que miremos esta imagen para ahora comenzar a hablar de la pandemia del COVID-19 o de SARS-CoV-2 y ver que en realidad las pandemias ocurren cada 100 años, ¿no? Duran varios, hay muchos muertos, pero esta realmente la estamos sobrellevando mucho mejor, pese a los errores ocurridos. ¿Cómo comenzó la pandemia de COVID-19? Bueno, según dicen, en el mercado de animales salvajes de Wuhan, fíjense la señora o el señor cómo manipula los animales salvajes, ranas, murciélagos, ratas, aves, sin nada de higiene, ¿no es cierto? En realidad, no se sabe aún con exactitud si realmente comenzó en el mercado de animales salvajes de Wuhan. Sí, de acuerdo a investigaciones que se han hecho a nivel del FBI de Estados Unidos y demás, o de la Agencia Central de Inteligencia, perdón, de Estados Unidos, ha surgido de el murciélago. No se sabe si pasando por otra especie intermedia o directamente al humano. No ha sido un acto de bioterrorismo, un accidente de una investigación de bioterrorismo o de un arma biológica. Sí, lo que no se sabe es si, o sea, no descartan con exactitud si fue en el mercado de Wuhan o si pudiera haber sido un accidente de laboratorio que estaban trabajando con este virus, porque el laboratorio había cambiado de ubicación en el mes de septiembre y algunos algunas personas del laboratorio de Wuhan científico habrían estado con unos cuadros gripales o de neumonía. Pero bueno, lo importante es que sí surgió en Wuhan, sí surgió de un murciélago y sí es una evolución natural, accidental o no. Y comenzó con estos casos de neumonía que asolaban a Wuhan, y el 7 de enero, ellos, el CDC de China, el Centers of Disease de China, advirtió de la nueva variedad de coronavirus que se detecta en el hisopado faríngeo de un caso. Es importante saber que los coronavirus existen. Los coronavirus es una familia de virus zoonóticos que existen principalmente en los animales y que se los descubre en el año 1962. De hecho, el coronavirus estacional produce resfrío. Es el resfrío común, el coronavirus estacional, no el SARS-CoV-2, que en realidad tiene un genoma que es el 96, el 97% similar al del murciélago, y los murciélagos
Son animales, obviamente silvestres, que tienen una gran capacidad antiviral. Entonces, el coronavirus del murciélago es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más peligroso, mucho más activo para el murciélago, y obviamente si pasa al humano, que no tenemos la protección antiviral del murciélago, es más grave, ¿no es cierto? El 11 de febrero del 2020, o sea, fíjense, el 7 de enero se denunció el primer caso. El 11 de febrero se lo categorizó como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, o sea, SARS-CoV-2 de las siglas en inglés, y que produce la enfermedad COVID-19. Y la OMS anuncia que la epidemia causada por el SARS-CoV-2 es la enfermedad coronavirus 2019 o COVID-19. Pero ya antes había habido otras epidemias de coronavirus, ¿no es cierto?, que no habían llegado a ser pandemias. ¿Por qué no habían llegado a ser pandemias? Porque tenían una mortalidad muy alta. Entonces el virus mataba más rápidamente al infectado, al paciente, y eso hacía que no se transmitiera. Entre el 2002 y el 2004 surgió la epidemia por beta coronavirus, que era el SARS, que surgió en Guangdong, también China, a través de un felino, un gato salvaje, infectó 8.000 personas y produjo 774 fallecidos. En el 2009 estuvo la influenza H1N1, gripe porcina, que produjo también 284.000 muertes en el mundo. En el año 2012 estuvo el MERS, que es el síndrome de coronavirus respiratorio del Medio Oeste. El MERS, el reservorio son los camellos. O sea, fíjense que todos es, en general, lo zoonótico pasado al hombre. Y es nuestra falta de adaptación en nuestro sistema inmune a un organismo, a un virus, que habitualmente afecta o a un gato, o a un chancho, o a un camello, ¿no es cierto? Entonces, produjo 2.494 infectados y 858 muertos. Fíjense entonces, lo que les digo era debido a la alta mortalidad. La letalidad del COVID-19 es alrededor del 1%, mientras que la otra era mucho más mayor. Bueno, como ya les decía, se identificaron en los años 60, son virus zoonóticos, tiene un 96.2% de homología con el coronavirus del murciélago, y lo que tiene de característico es que tiene unas espigas, unas coronitas en la punta. Se llama glicoproteína S, que es el antígeno, que les sirve para ingresar a la célula. ¿Y cómo ingresa a la célula? A través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina ACE2. Entonces, estos receptores están en muchos órganos del cuerpo, en la mayoría, y de acuerdo a cómo, a dónde se ingrese, va a producir las distintas enfermedades. Si ingrese a las células sanguíneas, va a producir la inflamación de los endotelios, y luego puede producir trombosis. Si ingresa en las células del miocardio, puede producir miocarditis. Es decir, que si ingresa en la placenta, puede producir lo que llamamos placentitis, y lo vemos con microscopía electrónica, lo hemos visto al virus. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se hace por hisopado nasofaringio, en los niños por hisopado rectal también, porque los niños lo excretan mucho más por las heces que por la nariz, porque en general tienen mucho más cuadros digestivos. Así que es importante hacer hisopado rectal a los niños, y también es importante tener en cuenta que puede haber falsos negativos. También hay otros test, que son los test de antígeno, que los test de antígeno tienen, obviamente no se puede hacer el análisis genómico, porque solamente es el antígeno, pero sirve como un primer contacto, decir, bueno, hacemos el test de antígeno. Yo, por ejemplo, ahora tengo gripe, me hice el test de antígeno hoy y me lo había hecho el sábado, las 2 veces negativo, sé que mi resfrío no es un coronavirus, probablemente, porque en las personas sintomáticas, yo estaría sintomática, como tienen más alta carga viral, tienen más cantidad de antígenos, entonces la positividad, la sensibilidad es de un 98% para el test de antígeno. Mientras que
si una persona es asintomática, por lo tanto la carga viral es más baja en general, la sensibilidad es de un 58%. Y es importante saber que también los test de antígenos pueden tener un falso positivo, pero es solamente del 1%, bajísimo. Bueno, la epidemiología, generalmente los pacientes son asintomáticos. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso resalta o pone en evidencia la importancia de hacer muchísimos test diagnósticos. Fíjense que en el Reino Unido se hacen 1 millón de test diarios, entre los PCR y los test de antígenos. En Argentina se hicieron ayer 25.000 test diarios. Entonces, obviamente, como la mayoría de los casos son asintomáticos, se hablaba al principio de los 80% asintomáticos, es importante captar a todos ellos, sobre todo para unos tratamientos que después les voy a comentar, que ahora pueden utilizarse, que son los anticuerpos monoclonales. Bueno, los síntomas, ¿cuáles son? Temperatura, tos seca, dificultad respiratoria y anosmia, falta de olfato. Pero ahora, como se hizo una app, entonces la gente iba informando síntomas que tenía desde el primer momento, ahora se sabe que los síntomas, la anosmia no es uno de los primeros síntomas. Los primeros síntomas son dolor de garganta, dolor de cabeza y tos. Y luego también puede haber temperatura o anosmia, pero no son ya tan frecuentes. Un porcentaje de pacientes tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, con falta de aire, ¿no es cierto? La incubación es de 5 a 7 días, pero ahora puede ser hasta 14 días. Pero hay que tener en cuenta que las nuevas variantes son cada vez más contagiosas y la incubación se hace cada vez más corta. Entonces, la variante Delta, que es la que circula en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, es la dominante en el mundo. Tiene a los 4.4 días la persona del contacto, la persona puede hacerse contagiosa. ¿Cómo es el contagio? Es por el contacto personal, por las gotas de saliva, con la tos, el estornudo. De ahí la importancia de usar el barbijo, que nos cubra la nariz y la boca. ¿Para qué? Para que si nosotros tosemos, no eliminamos hacia afuera, y si alguien tose o está en el aire, tenemos menos posibilidad de contagiarnos si usamos el barbijo. El barbijo protegería alrededor de un 67%. Tiene muy alta contagiosidad el COVID, por eso mismo se ha diseminado tan rápido, y tiene una mortalidad que es menor al 1%, 0.5, 0.8%. Fíjense, la mortalidad de la gripe es un 0.05%. Aquí por gripe mueren en el Reino Unido alrededor de 17.000 personas. Por eso el año pasado nos quedamos todos adentro con la cuarentena y no hubo COVID, sí hubo COVID, pero no hubo enfermedades respiratorias. O sea, por cuidarnos del COVID, secundariamente también nos cuidábamos de las otras enfermedades respiratorias. Y hubo pocos casos de virus sincitial respiratorio o de gripes, etc. Este año se está incentivando mucho la vacunación porque sabemos que va a haber seguramente un aumento. Los factores de riesgo para las personas que tienen mayor gravedad del COVID-19 son la edad, las personas más de 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, personas que tienen raza negra o asiática, y en realidad ahora se ha encontrado que hay 2 genes que se relacionan con tener una enfermedad más severa y muerte. Y esos 2 genes se encuentran más en las personas de raza negra. Como también se ha encontrado un gen de personas que no se contagian. Inmunodeficiencias y cáncer obviamente también son factores de riesgo. El embarazo. Una persona no tiene más riesgo de contagiarse por estar embarazada, pero si la persona está embarazada y se contagia, tiene mayor riesgo de tener una mortalidad materna o una mortalidad fetal. Eso lo hemos visto, no tanto al principio, sino lo vimos más con la onda de la variante británica, la variante alfa, y ahora con la variante delta. Yo he llegado a recibir 3 autopsias en 2 días de abortos o bebés abortados antes de las 24 semanas de gestación, aborto espontáneo, que decían causa desconocida.
y yo veía la placenta, tiene toda una reacción inmunológica muy particular. Le pedí a la PCR, le pido la PCR y da positiva. Y la mamá había sido asintomática. Encontramos que un 42% de los casos de infección materna, que ha habido una pérdida fetal, la madre era asintomática, pero es muy grave para el producto del embarazo. Bueno, la enfermedad, fuimos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? En marzo del 2020, los pacientes se vio que la neumonía progresaba rápidamente a una insuficiencia respiratoria. ¿En quiénes? En las personas más adultas y personas con comorbilidad en general, pero también puede haber personas que aparentemente sanas, sin comorbilidad y evolucionan llevan un cuadro grave, y bueno, y eso está en los genes. Como yo digo, no lo hace quien quiere, sino quien puede. Estos pacientes, en marzo del 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, los ponían en la ventilación mecánica. Y evolucionaban muy rápidamente a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, rápidamente, ya en mayo, se hizo hincapié en que la intubación temprana en realidad no es beneficiosa, porque los pacientes se acelera la diseminación, el síndrome de distrés respiratorio. Por lo tanto, ahora tratan de dar tratamientos como para prolongar la intubación. Y uno de los tratamientos que ahora se ha descubierto es el de los anticuerpos monoclonales sintéticos. Es un estudio que se hizo en Japón. En el mes de julio terminó el estudio mostrando que 2 anticuerpos, que los probaron separadamente, bloquean la espiga, en la parte de la espiga del virus, de la glicoproteína S, que es por donde el virus ingresa a los a receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2. Entonces, este virus circulante le dan estos medicamentos que están hechos por Roche y por Regeneron. Son 2 compañías que se combinaron para producirlo y comercializarlo, y disminuye en un 70% la necesidad de internación, o acorta la internación, o disminuye la muerte. O sea que tiene un 70% de efecto. ¿Y cómo se administra esto? Post-contacto. Es decir, una persona mayor o una persona con una vulnerabilidad de cualquier edad sabe que está en contacto estrecho con un positivo, o sea, por más de 15 minutos, 10 minutos, ahora se dice, a menos de 2 metros, sin barbijo. Esa persona está en contacto con un positivo y inmediatamente le pasan los anticuerpos, por inyección o por infusión intravenosa. Y como hay un 40% de personas que se enferman, que tienen una enfermedad más grave porque no desarrollan un buen nivel de anticuerpos en sangre, entonces a pacientes graves que tienen un nivel de anticuerpos inadecuado, también se los están administrando este nuevo medicamento. Entonces eso es fantástico porque disminuye la gravedad. Esto es algo que se acaba de aprobar en el mes de septiembre en Europa, Estados Unidos, el Reino Unido, y bueno, y algunos otros países. Suiza también se aprobó y ya está como medicamento aprobado. Bueno, pero eso tiene que ver con algo también, que es, hay que hacer test. Porque si ustedes no hacen test, o si los gobiernos no hacen test, no se va a saber lo de eso del contacto para tratar a la persona vulnerable o de mayor edad o que está grave, ¿no es cierto? Así que es muy importante hacer los test de todos, de los sintomáticos y de los asintomáticos. Por ejemplo, los niños que van a la escuela se los testea 2 veces por semana regularmente. Bueno, el 21 de mayo se aprendió que había un gran daño vascular. Se producía la lesión del endotelio, se producía la endoteliitis, que es la inflamación, se veía el virus intracelular, endotelialitis se producía, y eso llevaba a microtrombosis. Y la microtrombosis entonces producía coagulación intravascular diseminada, llegaba al pulmón y producía la insuficiencia respiratoria. O sea que más que por un daño alveolar, la insuficiencia respiratoria era por microtrombosis. Llegaba al cerebro, daño vascular, accidente cerebrovascular, infarto, encefalitis hemorrágica, llegaba al corazón, también infarto del corazón. Y hay 209 millones recuperados,
y hay 18 millones que son activos. ¿Qué quiere decir que son activos? Que continúan enfermos, de los cuales 93.450, o sea, un 0,5% de los activos, están gravemente enfermos. Son los pacientes que están en terapia intensiva. Bueno, ¿qué aprendizajes nos ha dejado todo esto, ¿no es cierto? Y los aprendizajes es importante que los debemos manejar para la pospandemia, ¿no es cierto? El error fue, como ya les dije, neumonía, insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica. Eso fue un error. El aprendizaje fue lo del el daño vascular, y entonces a los pacientes les dan anticoagulantes. Otro receptor es, otro error fue que, bueno, no se sabía al principio que había receptores de los ACE2 en los alvéolos, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los intestinos, en los riñones, y en realidad el virus ingresa a los distintos órganos y va a ir produciendo las distintas síntomas y las distintas complicaciones de los distintos órganos de acuerdo a el lugar de ingreso en el organismo. Y esto lo que produce es una gran disfunción de la vasculatura. Por eso yo creo que el día de mañana se va a reconocer al COVID-19 como una enfermedad causada por el SARS-CoV-2 que tiene en común la manifestación por los tejidos que tengan los receptores ACE2 y que produce una disregulación inmune. O sea, lo que se afecta sobremanera es el sistema inmune. Por eso los corticoides demostraron tener un efecto beneficioso en el tratamiento del COVID-19. Bueno, como les dije, ingresa a través de estos receptores que están en las membranas celulares y que a través de la espiga del coronavirus. Entonces, lo que hacen los anticuerpos monoclonales, el tratamiento que les estaba explicando, es que el anticuerpo monoclonal se va a unir a el lugar de la espiga donde se uniría al receptor y le bloquea el ingreso al receptor. Así que eso es fantástico, ¿no es cierto? Porque es un tratamiento post-contacto preventivo, porque lo que bloquea es el ingreso a la célula. La transmisión vertical fue otro error, porque se decía, no se transmite al bebé, no hay riesgo, sí produce hipertensión en la embarazada, pero en realidad ya se vio el 30 de abril del 2020 que una embarazada había dado luz a un bebé, la embarazada era positiva y la placenta estaba infectada, pero el bebé no. Y luego el 5 de marzo, una señora que está embarazada, que tenía COVID-19, que tenía hipertensión, también hizo una coagulación intravascular diseminada, todas las complicaciones del COVID, hizo un aborto y estaba el virus en la placenta y en el cordón. Y estaba también en las células placentarias. Y nosotros a esto lo hemos visto. Y como les digo, hay un importante componente inmunológico. Y lo más importante es que a veces la mamá es asintomática. Otro error fue decir los niños transmiten pero no se enferman, no tienen síntomas o son los superinfectadores. Y por eso no pueden ir a la escuela como pasó el año pasado que tantos niños perdieron la escuela. Y lo que aprendimos es que en realidad los niños, si bien se pueden infectar, se enferman poco y se mueren poco, pero pueden sí desarrollar un síndrome tóxico, con mucha temperatura, con vómitos, diarrea, miocarditis, insuficiencia respiratoria, hacen un rápido deterioro, tiene un laboratorio característico con aumento de la ferritina, del dímero D, daños de la función hepática, y sí tienen una gran liberación de citoquinas que alteran la coagulación. Por eso se llama la tormenta de las citoquinas y se llama síndrome inflamatorio multiorgánico temporalmente asociado a COVID-19, porque no se produce mientras el niño está enfermo, está infectado con COVID. Se produce a lo mejor 2 o 3 semanas después. A lo mejor el niño fue asintomático y ni siquiera se sabía que tenía COVID. De ahí la importancia de hacer los testeos en todos, los sintomáticos y los asintomáticos. Bueno, entonces, lo que sucede es la infección viral, muchísimas veces asintomáticas o pueden tener síntomas así como tipo gripe. Luego se monta la respuesta inmune y finalmente esa gran tormenta de citoquinas que es en realidad una hiperreacción inflamatoria de ese niño sano. Y eso se produce después
que el niño ha tenido la infección viral, por eso es tan importante hacer los testeos constantes, porque si este síndrome tóxico se detecta, se puede tratar y se salva la vida. Otro error fue que al principio no se decía no hay que usar barbijos. Acá Boris Johnson no usaba barbijo, pero que sí se supo que ayuda a prevenir la infección. Salvaría vidas de dos formas, reduciría el riesgo de transmitir y adquirir el coronavirus y también reduciría la carga viral, por lo tanto reduciría la gravedad. El aumento de la mortalidad por SARS sería 4 veces más bajo en las regiones o países en donde se propicia el uso del barbijo. Fíjense China, fíjense Corea, países asiáticos que ya tenían incorporado al uso del barbijo, sufrieron mucho menos fue menos letal el coronavirus que en otros países. Y los de uso quirúrgico darían un 67% de protección a quien los use. Bueno, además experimentos en hámsters, utilizó animales infectados y no infectados, los colocaron en jaulitas separadas por el mismo material, separadas por material de barbijos, y vieron que sin esta barrera, sin barbijo, el 66% se infectaba, pero solamente se infectaba el 25% cuando se colocaba el material de barbijo. Y además, los que se infectaban tenían síntomas de menor gravedad que aquellos que no tenían el uso del barbijo. Entonces, esto confirmaría que el uso del barbijo no solo protege contra la infección, sino además de tener una forma grave de la misma. El virus tiene un diámetro de 0,1 micrón, pero no se transmite solo, sino en las gotas de saliva. De ahí que el toser, el gritar, el cantar, el estornudar, uno lo tiene que hacer en el pliegue o cuando tiene el barbijo protegido contra el barbijo, porque la magnitud de la llegada de la saliva es mucho más lejos. Y eso es lo que llamamos los aerosoles. Bueno, y la mayor protección incluso con el barbijo se lograría cuando los barbijos, que son no los quirúrgicos, sino los fabricados con varias capas de tela, utilizando algodón y tela como algodón y seda como la mejor combinación. Otro error fue pensar que solamente era un resfrío. Muchos ahora siguen diciendo que ahora el coronavirus se fue, que la pandemia no existe, que es solo un resfrío. Pero en realidad no fue así. El 9 de marzo, recuerden que Trump en el 2020 había tuiteado, no se cierra nada, la vida y la economía seguirán sus cursos, el virus pronto se irá. Bueno, ha pasado más de un año de eso y no fue así. Errores estratégicos muchos, falta de transparencia, falta de liderazgo, falta de uniformidad en la estrategia, no había un mensaje consensuado desde la OMS y desde los distintos países. La comunicación ineficaz, los jóvenes los que más descreyeron, el uso de las redes sociales y el de los influencers antivacunas y anticiencia. Políticas, seguros de salud de organizaciones internacionales inadecuadas. Por ejemplo, el Banco Mundial, no había un plan de pandemias. Entonces, entre los aprendizajes está que la Unión Europea, los bloques regionales, como por ejemplo asociaciones internacionales, deben asumir un rol mucho más importante en la salud, porque la solidaridad global es la única manera de ganarle a la pandemia. La OMS debe reorientar su curso e incrementar su presupuesto, y debemos fortalecer el sistema de salud, debemos hacer testeos, debemos dar una respuesta y debemos ser resilientes. Y es importante ser responsables, ¿no es cierto?, y tomar las decisiones apropiadas. El uso de robótica, de inteligencia artificial en las pandemias, eso deberá incrementarse. La limpieza, la decontaminación, debe ser esto de primera línea. Entonces, los gobiernos deberán invertir en salud, en recursos humanos y en nuevas tecnologías aplicadas a la salud. También ha habido errores de sistema informático que ha hecho que al principio se perdieran, por ejemplo, el 5 de octubre del 2020, 16.000 casos de coronavirus que no se registraron, ¿no es cierto?, por errores tecnológicos. Otros errores, número inadecuado de testeos, laboratorios insuficientes, poco preparados, con fondos reducidos, centralizados. Lo que pasa en Argentina, se hacen 25.000 testeos diarios ahora,
Cuando el Reino Unido hizo 1 millón de análisis genómicos, Argentina hizo 7.074. Ayer en una conferencia me decían, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda a los países que más tienen para que den esa capacidad. Tardan 75 días en subir los datos en Argentina. Es demasiado. Falta de inversión, rigidez de las regulaciones. Y además, más del 10% de los test no pueden ser positivos. O sea, si más del 10% de los test son positivos, como en Argentina se llegó algunas veces al 36%, eso quiere decir que hay un número inadecuado de testeos. Y también es importante que al menos un 5%, más de un 5% de los positivos se les realice el análisis genómico para saber qué variantes circulan o si hay nuevas variantes. Fíjense que entre abril y junio del año pasado había habido 36.000 casos positivos. La mayoría eran asintomáticos. El 86% no tenían tos, ni temperatura, ni anosmia. El 77% no tenían ningún síntoma. Y ellos son los que transmiten la infección silenciosamente. Por eso se deben identificar. Entonces, ¿qué más aprendimos? La pandemia demostró las desigualdades en la provisión de salud, el acceso digital y la seguridad social. El acceso digital para los niños. En esta época hubo 13 millones de niños que no tenían acceso digital. También ha mostrado lo que necesitamos fortalecer para tener un mundo mejor, la importancia del sistema de salud, la protección social, el medio ambiente. Y mientras tanto debemos adaptar nuestro comportamiento. Debemos sobrevivir esta pandemia adaptando nuestro comportamiento. Para aprender del presente y planear el futuro, debemos trabajar todos juntos en equipos multidisciplinarios, gobierno, salud, seguridad, epidemiólogos, militares, economistas. Esto es la pospandemia, o sea, la pandemia va a traer una gran recesión económica que va a ser similar a la que quedó por lo menos en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Debemos enlentecer el rumbo, pero no nos podemos paralizar, porque si no nos vamos a morir de hambre, de depresión o de otras enfermedades a las que hemos de dejar de prestar atención por concentrarnos solo en evitar el contagio sin una planificación adecuada. Recuerden de nuevas variantes que aparecen constantemente, ¿no? Beta, gamma, delta, alfa, etcétera. En el Reino Unido tuvimos la variante alfa, que fue en septiembre, y que obviamente 60-70% más contagiosa. Fíjense cómo aumentaron el número de casos, y en ese momento se llegaron a hacer 1.300.000 test diarios. Ahí comenzó, como era más contagiosa, tenía más afinidad por los receptores ACE2, comenzó a disminuir la edad de contagio, y ya más niños y jóvenes bajó la edad media a 41 años, y había una mutación que era esta, N501Y, que facilitaba la unión al receptor. Y ninguna de estas mutaciones lo hacen al virus más letal, pero sí lo pueden hacer más sintomático y sobre todo lo hacen más contagiosa. Entonces esto es como debemos estar como mínimo a más de 2 metros. Es importante que si nosotros, como está en el aire, queda flotando el virus, si nosotros sentamos en un ambiente cerrado donde una persona que era positiva, puede estar hasta media hora después del virus. Por eso es importante mantener los espacios abiertos, mantener una buena circulación de aire y de aire exterior, ¿no es cierto? Los contagios dan lugar a más reproducciones y mutaciones virales. Entonces, sobre todo en las personas ancianas. Por eso a estas personas debemos revacunarlos con tercera dosis probablemente, debemos protegerlos más, ¿no es cierto? Y esto es la importancia para la estrategia de la vacunación. Bueno, de las vacunaciones ya saben que están las vectorizadas. En Argentina es la Sputnik o la de Oxford AstraZeneca. Las de virus desactivado, como es, por ejemplo, la de Sinopharm en Argentina, o las sintéticas, que Pfizer o Moderna están en Argentina en este momento. Y la de base proteica, que es la de Coronavax, que ya va a llegar y que es una vacuna completamente novedosa, como la del ARN mensajero, que hay muchas expectativas, ¿no es cierto?
Luego llega la variante Delta, nuevamente 40-60% más contagiosa, posiblemente no más letal. Infecta nuevamente más a niños, ahora infecta mucho más a los menores de 30 años también. Fíjense lo que hizo un estudio muy interesante que hizo la ciudad en la provincia de Guangdong, la ciudad de Guangzhou, en China, en mayo. Tuvieron el primer caso de la variante Delta. Y ahí siguieron a los 167 contactos de esta persona. El periodo de incubación era de 4.4 días, más corto. El 64.7% contagiaban mientras eran asintomáticas. Y la carga viral era 1.260 veces superior. Todas las vacunas van siendo cada vez menos eficaces contra las variantes nuevas. ¿Por qué? Porque las variantes nuevas tienen mutaciones nuevas, que el virus sigue la vacuna haciendo los anticuerpos contra un virus del mes de marzo del 2020 que ya no existe. Entonces es por eso que yo digo es como correr una carrera de Fórmula 1 con un forá, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que las vacunas siguen siendo eficaces. Han disminuido un poco la eficacia y sobre todo han disminuido la eficacia si es una sola dosis. Con una sola dosis la protección es entre un 30 y un 33%. Con 2 dosis la protección es de un 60-67% para Oxford y para Pfizer es de un 88%. Y también es importante tener en cuenta que aquellas personas con 2 vacunas, un porcentaje pequeño se puede morir. Es decir, un análisis de enero a julio de los vacunados, de los fallecidos por la variante Delta, que eran más de 56.000, había habido un 0,5% que tenían las 2 dosis, pero generalmente son personas con comorbilidades o de mayor edad o que tienen un nivel de anticuerpos que lo hacen que es muy bajo. Bueno, yo hice una comparación del número de casos entre la segunda y la tercera dosis para ver el ejemplo de las vacunas. Fíjense, el día 27 de junio había habido 14.876 casos y el 5 con la variante Delta, y el 5 de febrero había habido 15.993 con la variante Alfa. Fíjense, los fallecidos habían sido, en el mes de febrero habían sido 774 y en el mes de en mayo habían sido 11. Y en realidad la diferencia era la vacuna. Fíjense que con segunda dosis, en el mes de junio, teníamos 61.6% con segunda dosis, y en el mes de febrero teníamos el 1%. O sea que la diferencia es significativa en la mortalidad, es las dosis de la vacuna completa. Pero hay mucha inequidad en la vacuna, ¿no es cierto? Fíjense, la vacuna en África, inexistente, 1.9%. Asia, en cambio, fíjese, otros continentes tienen mucha más capacidad de dosis. El 42.4% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Se han administrado 5.790 millones de dosis, pero solo el 1.9% de los países emergentes han recibido al menos una dosis. Lo importante es que la población debe estar toda vacunada. Si no hay 75% de la población del mundo vacunado, no podremos terminar con la pandemia. Y eso va a suceder recién a fines del 2022. Tengan en cuenta que la vacuna no es 100% efectiva y un 40% que tiene una respuesta más débil. Probablemente este grupo va a necesitar una tercera dosis, pero no se sabe si la inmunidad celular en estas personas que le bajan la inmunidad de los anticuerpos, si la inmunidad celular es más eficiente. Yo siempre en mis redes menciono los 3 pilares para el éxito, que son la vacunación masiva, la responsabilidad individual con aceptación social y los testeos masivos. Entonces, debemos, como ya les dije, adaptar nuestro comportamiento y para el futuro, además, debemos tener en cuenta el COVID prolongado, porque un 30% de los adultos y un 10% de los niños van a tener síntomas o tienen ya síntomas, muchos de los cuales son de salud mental o respiratorios o de cansancio o tos, anosmia, distintos tipos neurológicos que deberán ser tratados por equipos multidisciplinarios de salud. Así que bueno, eso es lo que queda de la pospandemia, es tan duro como creo lo que hemos atravesado por la pandemia. Es un gran desafío. Muchas gracias.